Los menores pasan una media de 5 horas diarias ante las pantallas, un periodo que aumenta en verano debido a que no tienen colegio ni tareas. Este tiempo libre aumenta el riesgo de que realicen un uso inapropiado de Internet, la posibilidad de que hablen con desconocidos o de que entren en páginas pornográficas. Un estudio de la Plataforma de Seguridad y Bienestar Digital para Familias revela cuáles son las 5 preocupaciones principales de los padres. Vamos a hablar ya con un experto que puede ayudarnos y guiarnos en la detención de ese tipo de conductas. Vamos ya a hacerlo. Decíamos al principio que el verano es una temporada donde se tiene más tiempo libre, hay pocas tareas, no hay colegio. ¿Cómo hacemos para evitar que estén tanto tiempo en las pantallas nuestros hijos? Buenos días, señor Capafons. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Pues es una receta tan fácil que da hasta vergüenza el comentarla, ¿no? Pero es estar encima, es estar controlando, en el mejor sentido de la palabra, porque cuando hablamos de menores hablamos de responsabilidad de los adultos y por tanto tenemos que estar en contacto con ellos, supervisando su trabajo, a veces de una manera callada, incluso, digamos, no del todo manifiesta, ¿no? Pero es estar encima de ellos, no los podemos dejar sin más. Claro, al final también emplear tiempo a lo mejor en hacer actividades con los chicos, ¿no? Estar organizando un poco el día a día para que no haya tanto tiempo de ocio sin hacer nada. Sin duda, las nuevas tecnologías son inevitables ya y además son unas herramientas extraordinariamente efectivas, eficaces y fabulosas. Eso siempre lo decimos y va por delante, está demostrado. El ser humano continuamente va avanzando en herramientas, ¿no? Ahora bien, toda herramienta tiene su parte, digamos, perversa o peligrosa. Y eso es lo que tenemos que ser muy conscientes los padres, los tutores, que en niños de 10, 11, 12, 14 años puede ser muy peligroso que no tenga un control el uso que tiene de las nuevas herramientas. Bueno, iba a preguntarle por eso, ¿no? Por ese rango de edad que tiene más dificultades a la hora de enfrentarse a ese acceso a Internet. Los padres ya empiezan a detectar que el uso es más frecuente, que los chicos ya empiezan a usar, a querer, incluso a demandar a lo mejor un dispositivo móvil que no tienen, una tablet. ¿Y cuál es ese rango de edad que tiene más peligro? Mira, lo bueno es que llevamos ya pues 5 años investigando, trabajando, prestando un servicio en la Comunidad Canaria de saber cada vez más de los jóvenes en este respecto, ¿no? Ya tenemos detectado que lo que es primaria, finales de primaria y primer curso de la ESO es un momento crucial porque es donde todavía los niños no tienen un abuso, un uso pernicioso, parece ser que han estado bien controlados, pero a partir de los 12, 13 años empieza a despegar los riesgos. Y los riesgos estamos hablando, apuestas online, que no deberían, pero puede ocurrir. Los riesgos estamos hablando de sexting, es decir, ese mercadeo, ese compartir material elevado, el terreno sexual. Estamos hablando del grooming. El grooming, es decir, cuando un menor es acosado por un adulto a través de las redes y muchas veces el menor no tiene ni idea. Estamos hablando de la pura y dura adicción, es decir, cuando la persona empieza a tener verdaderos síndromes de abstinencia. Hay que recordar que no hace falta una sustancia, una droga, para que seamos adictos. Sí. Y por tanto es importante saber que en estas edades, 13, 14 años, entra una curva de incremento de peligro. Eso no quiere decir que bajemos la guardia con 8, 9 o con 5 años, sí, claro, porque evidentemente ahí hay que estar. Es una cuestión, como casi siempre, de dosis. Son herramientas muy útiles, hay que saberlas dosificar. Claro, ¿y cuánto tiempo es lo que deberían estar los chicos con los teléfonos móviles o con las tablets, con los dispositivos? Esto es una pregunta que a mí siempre me gusta matizar porque a veces cuando los padres damos charlas a los padres, dicen, pero es que está mucho tiempo. Digo, mire, si mi hijo me dice que está 8 horas encima de la moto, pues puedo empezar a pensar que es un adicto a las motocicletas. Pero claro, si trabaja en un producto de repartidor, pues evidentemente el tiempo no es suficiente. Sí es un buen indicador. Por tanto, contestando tu pregunta, si un chaval de 10, 12, 14 años, está más de 1 o 2 horas durante el periodo escolar, de lunes a viernes, enganchado con el móvil, con la tablet, no desarrollando tareas, diríamos, académicas. Sí, claro, porque hay que diferenciar también, porque ahora casi todos los niños trabajan las tareas del colegio incluso con tablet, necesitan acceso a Internet, ya es habitual, ¿no? Exacto, por tanto es un instrumento que el tiempo, insisto, no es el mejor indicador, pero sí es un indicador. Y luego los fines de semana, mirar por el rabillo del ojo a nuestros hijos e hijas y comprobar
si se ha pegado 7, 8 horas con el famoso juego que está de moda ahora, o chateando todo el rato a través de la plataforma X o Y, pues evidentemente es una señal de alarma. Eso no es bueno. No, más allá de 2, 3 horas durante el fin de semana, pues realizando tareas entretenidas, ocio, con una tablet, todo eso, está bien. Insisto, no es el único indicador y, por tanto, otros como el incremento en irritabilidad, el que esté más ensimismado, el que esté descuidando otras áreas importantes como son las relaciones con los demás, las relaciones familiares, esos enfados porque se ha quedado sin batería o porque no tiene cobertura, estos son indicadores más sutiles pero a veces muy certeros para detectar un problema. ¿Y qué hacemos? ¿Le quitamos el móvil, el castigo, se lo retiramos? Esa es una muy buena pregunta porque, claro, cuando uno es adicto a una sustancia que no aporta nada, la heroína, la cocaína, el cannabis, pues es tan sencillo, los psicólogos decimos, pues mira, sencillamente tenemos que retirar totalmente esa sustancia, pero claro, imagínate que una persona, entre comillas, fuera adicta al agua, pues el agua no se la podemos quitar por muy adicta que sea. Pues aquí es algo similar, las nuevas tecnologías están aquí y hoy en día si a un chaval de 12, a una niña de 14 años le quitamos totalmente, de verdad que estamos en riesgo de dejarlo casi retirado de la sociedad actual. Pero sí es muy fácil, o por lo menos es recomendable, el controlar, el reducir, y sí puede ocurrir, y eso es cierto, que durante un periodo, una persona que está muy intoxicada de una nueva tecnología, sí, puede ser muy recomendable tener 10, 15 días en el dique seco, donde se recupere, donde incremente, donde vuelva a ver el sol y vuelva a ver la luz, claro, y que después se dosifique. Porque la reacción inicial seguro que no es nada buena, nada, o sea, será, lo decía usted, irritabilidad, enfado, incluso malas contestaciones, ¿no? Claro, efectivamente. Es como todo, que cuando nos quitan lo que nos gusta. Que ahí es lo que siempre nos preocupa a los que trabajamos en la psicología, que seamos muy cautos en las medidas que tomamos. ¿Por qué? Porque también se genera mucha irritabilidad cuando somos injustamente tratados o injustamente ofendidos. Y por tanto, si un pobre chico o chica hace un uso totalmente adecuado y de repente viene el padre o la madre en modo histérico, dame el móvil que no me haces caso, pues se va a irritar, pero no se irrita porque sea adicto al móvil, se irrita porque está teniendo el padre un comportamiento que no es el más adecuado. Por eso creo que ante el riesgo de duda es muy recomendable acudir a los profesionales que nos asesoren y que nos ayuden. Y que no vayamos nosotros, como se dice vulgarmente, medicando en función de nuestro propio criterio como padres. Hablábamos de ese estudio de las 5 preocupaciones principales de los padres, algunas ya las has mencionado, pero le voy a pedir a mis compañeros, porque tenemos a gente en la calle que también tiene esas inquietudes que, pues, a las que les hemos preguntado, ¿no? Y vamos a escuchar lo que nos dicen. Realmente no. ¿No la controla? No. Sí es verdad que a veces le quito el móvil y reviso las conversaciones de WhatsApp y eso sí. Pero claro, yo trabajo, ella se pasa muchas horas sola con mi madre y no sé, la verdad, de dónde se puede meter o no. Yo la tengo amenazada y demás, ten cuidado, no te fíes, no hables con nadie que no conozcas. Los teléfonos de ellos los tengo conectados a los míos y entonces me entero de lo que ve y de lo que no ve. Sí, claro, yo las controlo bastante, sobre todo el Instagram y el WhatsApp. La controlo muchísimo. Sí, se la controlo. ¿Por qué? Porque tengo una aplicación en la que ella, si se instala cualquier cosa, me salta enseguida mi móvil. Hombre, yo se lo he dicho a ellos, sobre todo a mis hijas. Sobre todo... ¿Es peligroso Internet? Hombre, un poquito sí. Control. Muchos dicen, tengo su dispositivo conectado a mi móvil, tengo una aplicación, eso está bien, es lícito, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que por favor los adolescentes que apaguen la televisión porque me van a llamar el nuevo Herodes. Vamos a ver, sin duda, pero ningún pudor, ¿eh? Y yo recomiendo muchísimo a los tutores, a los padres, a las madres, pero cotejen, revisen, pero como si fuéramos detectives profundos. ¿Por qué? Porque efectivamente, vamos a ver, nosotros queremos a nuestros hijos y a nuestras hijas. A lo mejor otros no. A lo mejor otros lo que quieren es usarlos. Nosotros no. Por tanto, somos los principales responsables de que con personas de 12, 13, 14 y 16 años estemos encima. Es verdad que el adolescente eso lo lleva muy mal. Te estás entrometiendo en mi vida, esto no hay derecho. ¿Se lo comunicamos cuando no es necesario. Saberlo, ¿no? No es necesario. No es necesario. De hecho, yo recomiendo siempre que cuando pues regalamos o damos un nuevo móvil, le hagamos saber al chico o la chica que ese móvil yo voy a conocer continuamente las contraseñas.
que en el momento en que él cambie las contraseñas se queda sin móvil. Es decir, Vale. pero no es una cuestión policial, negativa, no es porque seamos Torquemada, no, es sencillamente porque tenemos la obligación. Es decir, yo no se me ocurre a un niño de 7 años cruzar la calle y no darle la mano, no se me ocurre, Claro. por muy adulto, entre comillas, que sea. Medidas de precaución normales, se les explica. Sí, sí. Oye, pues vas a poner estas contraseñas, Sí. yo las conozco y si las cambias, pues... Y luego, eso sí, es verdad que somos animales mamíferos muy cotillas, lo somos. Y por eso hay programas de televisión que triunfarán siempre cuando tocan esa tecla del ser humano. Pues por favor, aviso a padres y a madres, no ejerzamos ya lo que es más allá de la curiosidad, que es literalmente la intromisión. Claro, Es decir, la intimidad, ¿no?, de cada uno. claro, es decir, vamos a cotejar, a revisar, pero no vamos a inmiscuirnos y luego hacer una excesiva sobreprotección, que entonces lo que genera es el efecto rebote. Claro. Porque los chicos y chicas tienen muchas destrezas para luego puentear el control de los adultos. Entonces no tentemos al diablo y los hagamos reactantes a nuestro control, sino en todo lo contrario, es decir, con toda la buena actitud por nuestra parte, decir que tenemos que velar por ellos, como muchos otros órdenes de la vida. Ha hablado pues de las agresiones, del abuso de contenido sexual, de desconocidos que contactan con los menores pues con malas intenciones y también de los retos virales, ¿no?, que muchas veces la consecuencia es fatal, ha habido hasta suicidios, ¿no? Sí, tenemos un problema, es decir, y esto tenemos que ser conscientes y yo creo que todos, legisladores, dirigentes políticos, técnicos como nosotros, tenemos una obligación de trabajar muy a fondo en ámbitos preventivos y además luego de intervención curativa, pero en términos preventivos, porque lo que está pasando con los adolescentes tenemos que intervenir. Es decir, el adolescente no ha cambiado tanto. El adolescente de hace 2000, 4000 años no creamos que es tan diferente al adolescente actual, pero lo que pasa es que en vez de espadas de madera, ahora tenemos otros juegos que pueden ser muy, muy peligrosos. Y ese afán del reconocimiento de los demás, de destacar entre los demás, de ser aceptado e incluso admirado por otros, pues eso está en nuestros genes y por tanto hay que saberlo dosificar muy bien con los chicos y chicas. Y el sector es verdad, hoy por hoy todavía puede ser un componente profundamente cultural, pero lo tenemos delante. En los varones está mucho el tema del juego, del videojuego, y en las mujeres está mucho el tema de las redes sociales y de ese destacar en las redes sociales, ese me gusta, he recibido 500 me gusta, entonces ya soy la persona más feliz del mundo. Esto es un riesgo, porque está en proceso. Tenemos que tener en cuenta que ese es un ser humano que está en proceso, es un cachorro humano y por tanto tenemos que prevenir los riesgos que puede tener. ¿Cuáles son las señales, los indicativos que nos pueden hacer pensar que algo está pasando, que hay algo raro, que estamos estableciendo que nuestros hijos o los menores de la casa están estableciendo un contacto indebido, algo sospechoso? Sí, cuando estamos en el terreno más oscuro, que es cuando hay un adulto detrás que probablemente quiera algún tipo de satisfacción sexual de nuestro hijo o nuestra hija, es muy delicado porque estamos ante un depredador y el depredador nos conoce y conoce a nuestro hijo en un sentido genérico o hija. Quiere decir que sabe lo que le vamos a decir y por tanto se anticipa y usa 3 emociones fundamentales: la culpa, el miedo y la vergüenza. Es decir, va a provocar en esa joven o en ese joven el que sienta miedo de decírnoslo, el que se sienta culpable por lo que está haciendo y que se avergüence de que alguien alguna vez se pudiera enterar de las cosas que le ha podido solicitar ese adulto. Por tanto, tenemos que estar muy alerta en un chequeo continuo de hablar, intentar dar anticuerpos a esa malignidad de la persona que está detrás, en el sentido de, pase lo que pase, te digan lo que te digan, yo soy tu padre o tu madre, yo soy tu hermano mayor o yo soy tu profesor y conmigo cuenta. Y luego, claro, saber reaccionar. Es decir, si reaccionamos de una manera rasgándonos las vestiduras, pues asustamos y efectivamente no Claro, tenía que haberlo tener contado. miedo de contárselo. Exacto. Por a tanto, sus generar padres ese o clima a un de adulto. total confianza es la clave para que esos depredadores, ese lado más oscuro. Luego, en el ámbito de más la adicción, el abuso, ahí, como te comentaba, aunque el tiempo no sea el único indicador, lo es, tenemos los cambios comportamentales, es decir, cuando empieza a estar mucho más irritado y luego el ensimismamiento, es decir, es que se pasa en su cuarto 18 horas encerrado, hablar con nadie, sin hablar con nadie. Los amigos de repente les cuelgan y no quieren estar con ellos. Son buenos indicadores de que algo está pasando. Pues Juan Capafonts, muchísimas gracias, catedrático en Psicología de la Universidad de La Laguna. Yo creo que nos ha quedado bastante claro, pero no lo perdemos de vista este verano porque siempre es bueno tener los consejos a mano. Pues aquí Gracias. estaremos para lo que nos dicen. Muchas gracias, Patricia. Buenos días. Buenos días.